Con esto vamos a dar inicio oficialmente al primer encuentro frutícola internacional. Para ello queremos invitar a pasar al escenario a nuestro primer expositor de la jornada, don Fernando Santibáñez Quesada. Fernando es ingeniero agrónomo y doctor en bioclimatología por la Universidad de París, con una reconocida trayectoria científica en el estudio del clima y su impacto en la producción agrícola. Ha liderado investigaciones claves sobre cambio climático, degradación ambiental y modelación agroclimática, además de impulsar la creación de Agrimed, carreras y programas doctorales de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor titular en la Universidad de Chile y creador del primer Atlas del Cambio Climático en Chile. Hoy nos compartirá su análisis sobre presente y futuro de la variabilidad climática en la zona sur y su impacto en la producción frutícola. Recibámoslo con un gran aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días. La verdad es que es un verdadero privilegio estar hoy día con ustedes, compartiendo todos estos anhelos que tenemos de desarrollo de la región a través de una fruticultura potente y fundada en la ciencia. No hay nada más importante, ¿cierto?, que ser capaces frente al futuro de unir la voluntad de quienes quieren promover el desarrollo con el conocimiento científico, de modo de ir con una luz, ¿no es cierto?, hacia el futuro, tomando decisiones acertadas. Y estos eventos son eso, precisamente. Son la creación de puentes, ¿no es cierto?, entre el ímpetu por el desarrollo y la base científica que tienen que tener las acciones que tomemos en esa dirección. Hablar de cambio climático y su impacto en la producción frutícola implica preocuparse por ir por la buena senda en armonía con un clima que está cambiando, no cabe duda. En todo el mundo se están produciendo eventos nuevos con una conducta nueva que necesitamos enfrentar, ¿no es cierto? No cabe duda que siempre el clima ha sido la fuente de mayor incertidumbre en la agricultura, ¿no es cierto? Es la variable que introduce riesgo en general, es lo que menos conocemos, es lo que menos sabemos cómo se va a comportar en cada temporada. Y los eventos extremos han venido en aumento, ¿no es cierto?, lo cual está aún aumentando la incertidumbre en la agricultura. Y esa incertidumbre se potencia con la necesidad de mantener altos estándares de calidad y competitividad a las cuales hoy día la agricultura está siendo exigida, ¿no es cierto? Y por lo tanto las plantas van a necesitar de nuestra ayuda para que ellas nos sigan ayudando a nosotros. Es decir, ya a lo mejor las técnicas tradicionales que hemos conocido van a necesitar un pequeño cambio, un pequeño refuerzo hacia la protección, ¿no es cierto?, de las plantas, por las vías que sean obviamente más viables. Los eventos climáticos se van extremando, el agua está siendo más escasa en todo el mundo, ¿no es cierto?, no solo en Chile. Los insectos y plagas son cada vez más agresivos. Hay un aumento en la incertidumbre asociada a riesgos emergentes, ¿no es cierto?, lluvias muy intensas, granizos, viento, ondas de calor que se han extremado. Un clima más inestable con mayores temperaturas, ¿no es cierto?, que provoca entonces nuevas fuentes de riesgo. Para muestra un botón. Este es un trabajo reciente que hicimos con imágenes de satélite que muestra desde el año 91 cómo ha evolucionado la temperatura en Chile. En colores
amarillo, rojo, cuando la temperatura estuvo por sobre el promedio de los últimos 30 años. Y en azul, cuando la temperatura estuvo por debajo del promedio. Bueno, partimos el 91 con la mitad de Chile sobre el promedio y la otra mitad bajo el promedio. Fue más fresco ese año en la Patagonia, fue más cálido en el norte. Y así vamos recorriendo, vamos a ir pasando rápido. Miren ustedes, ahí se produjo ya el año 97, con el Niño que tuvimos entonces, se produjo una primera señal de un excesivo calentamiento en la zona norte del país y en la zona central. Se moderó un poquito después en los 4 años que siguieron, pero volvió a aparecer el fenómeno del excesivo calentamiento, ¿no es cierto?, por esos años, y se fueron alternando un año frío, muy fresco, el 2007, y se empiezan a hacer más frecuentes los años en que la temperatura se sitúa por encima del promedio histórico, ¿no es cierto? Y nos acercamos, ahí sí, y miren ustedes ahora ya en los años más recientes. Es decir, no cabe duda que algo está pasando acá. Las temperaturas están tendiendo a remontar por encima del promedio que han tenido históricamente. Bueno, este no es un fenómeno chileno, esto es un fenómeno mundial. Pero hay algo que tenemos que decir. En Chile, esta remontada de las temperaturas va mucho más lento que lo que va en el resto del mundo. Y se los voy a mostrar enseguida con lo que pasó el año 2024. Bueno, ahí está, hacia el año 2000 y hacia el año 2019 estábamos así. Miren ustedes el año 2024. Esto es lo mismo, pero hecho para el mundo entero. O sea, todo lo que está en rojo, mientras más furioso el rojo, es porque más se alejó la temperatura por encima del promedio. Bueno, todo el mundo estuvo por encima del promedio, con una excepción. Miren ustedes, la costa chilena. Eso no es una casualidad, eso es una tendencia que se viene observando año tras año y que está documentada científicamente, porque tenemos un océano fresco que está cada vez más fresco, porque la corriente fría de Humboldt se va reforzando en la medida que se calienta el planeta. Es una paradoja, ¿ya? Uno dice, pero ¿y por qué? Si todo el mundo se calienta, ¿por qué la corriente de Humboldt se refuerza? Porque se refuerza el viento sobre el océano. Y al reforzarse el viento sobre el océano, hay más agua fría que surge del fondo del océano hacia arriba. Y es por eso que yo digo que Chile es el único país del mundo con aire acondicionado, ¿no es cierto? En la medida que más se calienta el mundo, más opera esta regulación. Y esto no es menor, porque quiere decir entonces que nuestra agricultura va a ganar ventajas competitivas en el futuro, sin duda. O sea, no estamos exentos de problemas con el cambio climático, pero vamos a tener mucho menos problemas con el futuro de lo que va a tener el resto del mundo. ¿Ya? Nosotros no vamos a tener esas temperaturas de 40, 40 y tantos grados. Si llegamos a tener eso, lo vamos a tener como cosa muy ocasional, pero no en forma tan recurrente como está ocurriendo en muchas zonas agrícolas del mundo. Y que por lo demás, eso, según los informes de la FAO, pone una alerta sobre la alimentación mundial, porque de los 870 millones de hectáreas de cereales que alimentan al mundo, un 75% de esos 870 millones de hectáreas va a tener una baja considerable en la precipitación. En Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia. En Argentina es al revés, se está produciendo un alza en la lluvia, pero es un alza que está provocando más problemas que beneficios también. Por lo tanto, los cereales en el mundo van a tener problemas. Y eso puede producir un alza en el precio de los alimentos de aquí a 30 años, que le va a significar
grandes problemas a los países que son grandes importadores de cereales, entre otros nosotros, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el panorama, cómo se ha calentado el mundo desde el año 70, ¿no es cierto? Alcanzamos 1 grado por allá por más o menos hace unos 10, 12 años, y el año 2024 fue el primer año que superó el 1,5 grados, que fue lo que se acordó en el año 2015. En la reunión de París se acordó que había que hacer lo necesario para que el mundo no se caliente más de 1,5 grados. Ya lo superamos. Y al parecer hay una aceleración en los últimos años en que pareciera ser que se va calentando más rápido el clima. Eso tiene una explicación científica que sería largo de explicar, ya, pero tiene que ver con el comportamiento de los océanos. Los océanos hasta ahora habían hecho un tremendo servicio. Habían absorbido casi el 90% del calor extra que produce el efecto invernadero. El océano lo había absorbido y lo había metido en las aguas. Bueno, hoy día eso significó que el océano se calentó 1 grado y tanto, y ahora el océano ya no está tomando tanto calor, sino que también está devolviéndole parte de ese calor a la atmósfera. Y eso es lo que está produciendo la aceleración. Y la lluvia, por su parte, está bajando. Teníamos un promedio de lluvia en Chile de cercano a los 800 milímetros en los años 60, más o menos. O sea, si promediamos todas las estaciones de Chile, este es el promedio de todas las estaciones de Chile. Teníamos como 800 milímetros, fíjense ustedes, prorrateada la lluvia en todo el territorio. Bueno, hoy día vamos en 600. Hemos perdido casi 200 milímetros. ¿Qué dice la ciencia sobre el futuro? Dice que esta tendencia va a continuar. O sea, vamos por la pendiente para abajo, ¿no es cierto? Y entre el año 2070 y 2100 aterrizaríamos. Ya no seguiría bajando la lluvia. ¿Por qué? Porque el anticiclón es el responsable de esto. El anticiclón se ha ido moviendo del norte, donde siempre estuvo, se va moviendo lentamente hacia el sur. Y eso va llevándose el desierto hacia el sur, ¿no es cierto? Y esto es un fenómeno mundial. Pero el anticiclón no se puede mover, no puede llegar al polo. Va a llegar un momento en que ya no va a ser posible que se siga moviendo más al sur. Por lo tanto, allí se va a estabilizar esta tendencia, y después de eso, incluso el anticiclón debería empezar a volver a su posición original. Y por lo tanto la lluvia en Chile tendría que empezar a aumentar gradualmente hasta recuperar los niveles de los años 1900. Así que en la reunión que hagamos aquí en el año 2150 vamos a reevaluar esto. Y las temperaturas, ese es el perfil sacado de nuestro atlas agroclimático. Ese es el perfil de todo Chile, desde Caquena hasta Puerto Williams, ¿no es cierto? Son las temperaturas máximas. Bueno, una cosa quería remarcar acá. Fíjense ustedes que ahí está, si sube 1 grado la temperatura, se le agrega ese poquito rojo que se ve ahí, ¿no es cierto? Y si sube 1,5 grados o 2 grados, suben otro poquito las temperaturas en todo Chile. ¿Qué pasa tomemos Temuco? Temuco sube, fíjense ustedes, hasta alcanzar el nivel de Quillota. O sea, prácticamente el nivel de la zona central. ¿Eso es bueno o es malo? En esta zona yo creo que es más bien bueno. Para la agricultura abre una cantidad de posibilidades gigantescas, ¿no es cierto? De modo entonces que hay que preguntarse qué es lo que tenemos que ir haciendo ya, que es, yo creo, precisamente lo que escuchamos, lo que hablaba Eduardo Figueroa recién, es ir pensando en cómo empezamos a crear las condiciones para aprovechar una condición que viene, que va a ser más favorable
¿cierto?, a una diversificación de la agricultura de aquí hacia el sur. Ese es el perfil pluviométrico de Chile, porque las cosas hay que mirarlas también en perspectiva. O sea, desde también Caquena hasta el sur. Así es como llueve. Esa es la cantidad total de lluvia, ¿no es cierto?, que hay en cada región, en cada localidad. Esas son comunas, está hecho por comunas, ¿no es cierto? Bueno, una cosa interesante es que en rojo está la pérdida de lluvia que tendrían en los próximos años estas mismas localidades. O sea que a lo de arriba, a lo azul, hay que restarle el rojo. Bajarían esas líneas más o menos el equivalente a lo que se ve abajo. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿dónde vamos a tener problemas serios de agua? Como la cordillera es en Chile el gran embalse que tenemos, ¿no es cierto? La cordillera tenemos un embalse ahí que sumado en años promedio deben ser algo así como 7 a 8 mil millones de metros cúbicos de agua que representa la nieve en la cordillera. Por lo tanto, tenemos que ver lo siguiente: donde la precipitación se mantenga por sobre los 1000 milímetros en cordillera, o sea, sobre los 2500 metros de altura, no vamos a tener grandes problemas de agua, a pesar de la tendencia decreciente de las precipitaciones. Vamos a estar sobre la línea de flotación. En las zonas donde la precipitación en cordillera baje de los 1000 milímetros, probablemente los caudales sí van a seguir bajando dramáticamente. Bueno, ¿dónde se da eso? Entre Maule, ¿no es cierto?, y los lagos. Entre Maule y los lagos es una zona que está a buen resguardo del problema de la lluvia en Chile. O sea, una cosa a favor: temperaturas similares a la zona central y agua que tiene un cierto seguro. Si bien va a llover menos, probablemente para la agricultura de secano eso no es un buen panorama, agua en los ríos sí vamos a tener, ¿no es cierto? Aquí la Comisión Nacional de Riego, con su exitoso plan, ¿no es cierto?, de tecnificación de regadío, tiene un rol fundamental. ¿Ya? Ha sido una muy buena decisión, ¿no es cierto?, el preocuparse de la tecnificación de regadío. Estamos a resguardo, no tenemos tanta preocupación. Si a esto le agregamos que no vamos a tener eventos tan extremos como en otras zonas productoras del mundo, entonces no podemos desaprovechar una oportunidad, ¿no es cierto? No en vano los chinos ya andan mirando, porque los chinos son, ¿no es cierto?, ven el futuro, funcionan en función del futuro, y yo creo que se han dado cuenta de estas oportunidades que hay en esta zona del mundo, que es un buen salvavidas para el cambio climático a nivel mundial. Pero bueno, de todas maneras, Chile, eso es cuánto ha bajado la lluvia a la izquierda, lo que ha cambiado hoy, en rojo, las zonas donde ha cambiado entre un 20-30%, y lo que va a seguir cambiando hacia el año 2050. O sea, va a seguir bajando la lluvia, sin duda, pero no va a bajar a niveles tan preocupantes como para entrar en pánico y alarmarse. ¿Ya? Es una situación que va a haber que manejarla y manejarla con ciencia, con buenas decisiones, con fomento al desarrollo, con fomento a la inversión, ¿no es cierto?, que necesitamos en agricultura, que es nuestra segunda fuente de exportación. Y además de ser la segunda fuente de exportación, es la fuente más segura que tenemos, porque los minerales son volátiles. Los minerales se reemplazan con tecnología así de rápido. Eso ya pasó con el salitre alguna vez, ¿no es cierto? El cobre, Dios quiera que no, todavía, pero podría ocurrir. La alimentación nunca va a ser reemplazada. O sea que esa segunda posición que tiene la agricultura tiene carácter de primera, si la miramos estratégicamente. Bueno, ¿qué ha pasado con el clima? Las temperaturas ya subieron 1,2 grados, las máximas,
las mínimas 1,1%, la precipitación bajó entre un 15 y un 25%, las tasas de evaporación han subido en un 10%, la humedad relativa ha bajado en un 8% en horas del mediodía, la velocidad del viento ha subido en zonas costeras un 15%, la duración de los puelches también se ha extendido por algunas horas más y obviamente que el agua de riego, ¿no es cierto?, los caudales han bajado, sobre todo en la zona central. O sea, estas son las señales que nos manda el clima, que nos dice, hagan algo, tomen en cuenta esto, porque esto va a seguir ocurriendo. Pero también sabemos, del lado de la ciencia, de que vamos a tener margen para jugar con esto. Esto no nos va a asfixiar en ningún caso. El cambio climático solo nos dice, preocúpense de adecuar la tecnología, adecuar el uso del suelo, hacer las inversiones que corresponde a tiempo, y ustedes van a pasar bien este bache que significa el cambio climático. Bueno, más cálido, más árido el clima, con un mayor poder desecante del aire. Esto no es menor. Les voy a hablar enseguida respecto del avellano, particularmente cómo esto le afecta. Y con sequías que son más recurrentes. O sea, ese es el panorama, eso está sobre la mesa, con eso tenemos que trabajar. O sea, mirando esta región en 3D, como dice ahí, ¿no es cierto? Nosotros pusimos, con el atlas agroclimático que hicimos, hemos puesto distintas regiones sobre el relieve, le ponemos el clima, de modo que miramos el clima, ahí está la temperatura, esta es la temperatura máxima en enero, y vemos claramente cómo se calienta, ¿no es cierto? Gradualmente llega a un máximo en la zona central y luego en precordillera empieza a enfriarse el clima suavemente. Bueno, ocurre que las brisas, ¿no es cierto?, marinas que entran desde el océano, suben, remontan la cordillera de la costa, en este caso Nahuel Buta, ¿no es cierto?, baja, al bajar se calienta el aire, por eso tenemos esa mancha tan caliente ahí, ¿no es cierto?, en la zona Angol, toda esa zona, y luego tiene que remontar ese aire y al remontar se enfría y condensa. Bueno, les muestro esto porque a futuro se supone que va a entrar más aire desde el océano hacia el interior, por la presión que significa, ¿no es cierto?, un anticiclón más reforzado, ¿no es cierto?, y vientos más fuertes, y por lo tanto el arrastre de vapor hacia la cordillera que viene desde el océano va a ser más abundante. Y eso estaría haciendo, según las proyecciones, que la precipitación en cordillera se frene, no siga bajando tan fuertemente, porque va a haber más transporte de vapor hacia la cordillera. Entonces vamos a tener una cordillera más nublada, con mayores tormentas, mientras que en el valle podría seguir bajando la lluvia. O sea, estamos bendecidos, estamos tocados por la mano de Dios, porque eso nos garantiza el tener esta tremenda cordillera, nos garantiza una defensa de nuestros recursos hídricos, ¿no es cierto? Es una señal que nos dice, mire, su ciclo hidrológico va a seguir funcionando a pesar de todo. Si miramos las temperaturas mínimas ahora, esto es el frío, ¿no es cierto?, en julio, para ver, pero esto se repite todos los meses. Bueno, tenemos que el aire en la noche tiende a bajar desde la cordillera y tiende a remontar desde el litoral. Y eso crea una acumulación de aire frío, ¿no es cierto?, en la zona interior. Esos núcleos azules son los más fríos, ¿no es cierto? Si aumenta el viento desde el océano hacia el interior, esa barrera que crea esto va a hacer que esos núcleos se acumulen cada vez en un área más pequeña. Entonces vamos a tener una precordillera probablemente más fría, es probable, porque va a concentrar más el aire frío. Entonces esto va a producir unos pequeños cambios en la geografía de los climas, pero que en definitiva vamos a tener que manejar, vamos a tener que ver dónde plantamos. No es llegar y plantar en cualquier parte tampoco. Tenemos que plantar ya con visión de futuro.
Si hay algo que no es conveniente, es luchar contra la naturaleza. Lo que tenemos que hacer es asociarnos con ella, es conocerla, ¿no es cierto? Entonces, en zonas demasiado heladas, ¿podemos plantar? Sí, pero tenemos que incurrir en gastos enormes después en controlar las heladas. Y eso nos quita competitividad, pudiendo a lo mejor plantar en zonas donde vamos a tener condiciones mucho más favorables y que nos van a mantener más competitiva la producción. Y la precipitación, bueno, el aire sube, remonta la cordillera de la costa, deja lluvia allí, luego baja, se calienta, ¿no es cierto? Por lo tanto, llueve menos al lado oriental de la cordillera de la costa y nuevamente en la cordillera de los Andes, al empezar a subir el aire, precipita más. Esto se repite en todo Chile, ¿no es cierto? Salvo en la zona ya de los lagos al sur, donde no hay una cordillera de la costa. Bueno, una repasada rápida. Así entonces estaría previsto cómo se calienta en la zona de la Biobío y Araucanía en los próximos años, hasta el año 2050, se produce ese nivel de calentamiento. Y más al sur también esto ocurre, ¿no es cierto? Incluso Chiloé tiene un alza en la temperatura del orden de 1 grado más o menos, lo cual, como les decía, es más bien positivo. Esto abre oportunidades de desarrollo agrícola importantes. Los inviernos son un poquito más temperados en la costa, más fríos hacia el interior, y a futuro se produciría ese cambio más o menos, hacia el año 2050. O sea, inviernos mucho más temperados hacia mucho más al interior. Y eso significa menos heladas también. Pero ojo, porque eso significa más plagas, ¿no es cierto? Las plagas, el gran contenedor de las plagas es el frío invernal, que las hace entrar en diapausa, ¿no es cierto? Y tienen que capear eso. Bueno, si los inviernos se hacen más temperaditos, entran en fiesta, un festín, ¿no es cierto? Y probablemente vamos a tener que poner más atención en lo que es control de plagas y enfermedades. Y la aridez aumenta un poco, tampoco es tan dramático el cambio, ¿no es cierto? Se hace un poquito más árido el territorio, lo cual en esta zona es una ventaja, en la medida que contemos con riego, ¿no es cierto? Es una ventaja porque nos quita riesgos, ¿no es cierto?, sanitarios, el que sea más árido el clima. Bueno, ahí están las sumas también de los días grados que llamamos, ¿no es cierto?, la suma de temperatura. Fíjense que Temuco, por ejemplo, que hoy día tiene como 1.200 días grados, se le sumarían 250 días grados para llegar a 1.450 días grados. Eso es lo que tiene hoy día, 1.500 días grados tiene la zona de la costa de Valparaíso, o sea, Quillota hacia la costa, lo cual a nadie le parece mal. Las temperaturas máximas, ¿no es cierto?, también subirían del orden de 2 grados en los próximos 30, 40 años, lo que hace a Temuco moverse entre 25 y 27 grados, que es más o menos lo que abre una condición ideal para la maduración de manzano, variedades modernas de manzano, uva, ciruelo, avellano. O sea, no tienen nada que perder estas especies con esa alza. La precipitación, bueno, bajaría, vamos a pasar rápido esto, son algunos cambios ahí hemos hecho para todas las variables, esto, ¿no es cierto? Sintetizando, ¿cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades que esto trae a la región? Bueno, mayor tiempo de estrés diurno por altas temperaturas. O sea, tampoco tenemos que entusiasmarnos tanto. De repente el estrés es un fenómeno que hay que estudiarlo, porque las plantas sufren de estrés de temperatura. La temperatura no es un fenómeno puramente animal, que nosotros estamos agobiados con el calor, las plantas también están agobiadas. Y en las horas en que están agobiadas, no producen. Están ahí, tranquilitas, pero
la fotosíntesis se va a cero, ¿ya? Y por lo tanto, esos son kilos menos de producción o calibres menos al final. Mayor tiempo de estrés diurno por alta demanda transpiratoria. Esto es un fenómeno reciente que se ha venido investigando, el que hay horas en el día en que la demanda de agua por parte de la atmósfera, más seca y más cálida y más ventosa, hace que la planta no pueda igualar la demanda con la oferta. Y por lo tanto la planta se deshidrata ligeramente y por lo tanto se cierran los estomas y por lo tanto no produce durante esas horas. Les voy a mostrar enseguida más detalle. Otoños cálidos pueden dificultar la entrada en reposo, afectando la prolificidad y la fecundidad. ¿No es cierto? Todos sabemos la importancia que tiene el frío invernal. Entonces, pero todo esto tiene paliativo tecnológico, ¿ya? No son cosas que sean inabordables. Mayor intensidad de granizo, esto vale para zonas precordilleranas más bien, ¿no es cierto? Puede producir problemas. Heladas polares tardías, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, que hoy día hay incursiones de aire polar que llegan en primavera que nos están complicando bastante. Antes eran mucho menos frecuentes. Y reposo deficiente por ondas de calor invernales, que pasan, como dicen los jóvenes, piola, ¿no es cierto? Porque que hayan 24 grados en pleno invierno lo encontramos maravilloso, pero para las plantas no es nada de maravilloso, ¿no es cierto? El reposo se interrumpe, se pierde gran parte de lo ganado en frío y tiene que retomar después el reposo en la planta. Entonces es un desastre eso es una onda de calor en invierno. Bueno, yo he puesto en rojo cómo eso gravitaría en la zona norte, centro-norte, y cómo eso gravitaría en la zona sur. Mientras en el norte el reposo deficiente por ondas de calor invernales puede ser un problema real, en la zona sur, de Araucanía hacia el sur, no va a ser un gran problema, ¿no es cierto? No va a crear problemas. Por eso es la luz verde. Las heladas polares en cualquier parte van a ser un problema. La mayor intensidad de granizo, estamos hablando más que nada, el granizo es propio de lluvias que provocan lo que llamamos las bajas segregadas, que son esas masas de aire húmedo que entran del océano y súbitamente producen lluvias con relámpagos, truenos, ¿no es cierto? Va a ser un problema más del norte, no tanto de la zona sur, porque es más fresco el clima acá. Acá no están esas condiciones para eso. Y así entonces, ven ustedes que el sur está a buen resguardo de todo esto. Hay problemas que vamos a tener que preocuparnos en el centro norte, que no vamos a tener que preocuparnos acá. Bueno, la sequía es un problema subyacente para todo Chile y para todo el mundo, debo decirles. Es bien paradójico. La falta de agua va a ser un problema donde llueve menos en el mundo, pero también donde llueve más en el mundo. Por ejemplo, aquí al lado, en Argentina, está lloviendo más en la pampa húmeda. Sin embargo, los cereales tienen sequías más recurrentes que antes. ¿Por qué? Porque la forma como está lloviendo, en pocos eventos y gran intensidad, es agua que no se aprovecha, escurre. Entonces las estadísticas muestran un alza en la lluvia, pero para las plantas no significa eso mayor aporte de agua. Bueno, hay un fenómeno que es bastante reciente, que se ha descubierto que las plantas tienen un límite, más o menos pueden evapotranspirar hasta como 0,5 milímetros por hora. El avellano no puede transpirar más de 0,5 milímetros por hora. ¿Ya? Bueno, cuando la demanda de la atmósfera está bajo ese límite, no hay problema. La planta no tiene un mal encuentro con el clima. Sin embargo, cuando hay horas del día en que la demanda, la atmósfera le pide 0,6, 0,7 milímetros, la planta dice: yo no puedo darte esa cantidad de agua. Bueno,
Entonces el clima le dice, haz lo que puedas porque si no te vas a deshidratar. Y la planta sabe qué hacer, cerrar los estomas y dejar de producir. Y eso es lo que hace. O sea, se generan horas de estrés evaporativo, que es lo que llamamos estrés evaporativo, en que la planta entrega las herramientas. Dice, yo no puedo transpirar más que esto, por lo tanto voy a dejar de producir durante estas horas. Bueno, mientras más alto sea eso, en Chile, en la zona central, hemos medido hasta 1 milímetro por hora. En enero, en diciembre, enero, febrero, hay horas del día en que se produce 1 milímetro por hora. O sea, el doble de lo que la planta puede transpirar. Bueno, si la planta cierra los estomas, no solo deja de producir, sino también se le calientan las hojas, porque el efecto de la transpiración es refrigerar. Y por lo tanto, se suman el déficit hídrico, el déficit evaporativo, se suma con el estrés térmico. Se potencian entre ellos y es perverso eso, ¿ya? Por lo tanto, pasa lo siguiente. En un día en que tenemos estrés evaporativo muy poquito, luego crece y crece en la medida que el aire se seca cada vez más al mediodía. Hay que monitorear esto para entender, sobre todo durante periodos de cuaja, porque este estrés es el que causa muchas veces los problemas de cuaja en la mayor parte de los frutales. Y pasa inadvertido, no nos damos ni cuenta de lo que está ocurriendo allí. Una cosa importante también para enfrentar esto es este concepto, que es que cuando la temperatura, en el caso del avellano, ¿no es cierto?, está por debajo de 18 grados, empieza a estar fresco para el avellano durante el periodo de fructificación. Y mientras más se aleje de 18 hacia abajo, el avellano empieza a bajar el ritmo de producción cada vez más. Sobre 25 también. Cuando la temperatura se va sobre los 25 grados, en la medida que se aleje hacia arriba, el avellano empieza a bajar su actividad. O sea, el ideal es que la temperatura esté por ahí, entre los 18 y los 25 grados, porque ahí la máquina está funcionando a todo dar. Bueno, entonces, nosotros hemos hecho el siguiente cálculo. Le llamamos horas eficazmente productivas, o sea, son esas horas HEP. Eficazmente productiva a las horas en que el avellano pudo funcionar a plena marcha. O sea, las horas en que la temperatura estuvo entre los 18 y los 25 grados. Bueno, y en la medida que se aleje de ese rango, vamos a tener menos horas entonces en un día. Si las horas de luz, HL, le restamos las horas de estrés de frío y las horas de estrés de calor, ¿no es cierto?, nosotros y sumamos el residuo, vamos a ver que con 1.500 horas eficazmente productivas, podemos tener una muy buena producción de avellano. Con 1.500. Bueno, y en la medida que no alcancemos la meta, vamos a ir pagando eso en un costo de producción. Va a ir cayendo. Y más o menos con el 25% de esos 1.500 ya estamos en una producción marginal. Cero, casi. Estamos trabajando en esto. Hemos tratado de conseguir la información de distintas zonas de Chile para poder tener entonces una función que nos permita no solo elegir el buen lugar para plantar, porque el mejor lugar será el lugar en que el mayor número de años se alcancen los 1.500. De modo que el agricultor va sobre seguro, que va a tener siempre buenas producciones, sino también permitiría cada año, ya a lo mejor en diciembre, según las proyecciones, saber cómo vamos a terminar el año. O sea, tendríamos una capacidad predictiva interesante, porque eso puede retroalimentar a la gestión del huerto. Si vamos en un año en que vamos a tener la mitad de la producción, a lo mejor podemos bajar la fertilización o hacer algunas medidas correctivas, por lo menos para salvar el calibre, en fin. De manera entonces que creemos que tenemos que perseverar en
esto para poder ofrecerle a ustedes, ¿no es cierto?, una herramienta que puede ser bastante útil en la eficiencia de la gestión. Bueno, ahí está el mapa de más o menos qué es lo que resulta aplicando algunos, ¿no es cierto?, modelos de producción, dónde están las zonas, ¿no es cierto?, más productivas. Eso es lo actual, y se supone que a futuro el calentamiento de la zona interior que yo les mostraba al principio tendría un efecto depresivo, o sea, probablemente se van a desplazar hacia la costa y hacia la precordillera las zonas más productivas, pero también va a haber un desplazamiento hacia el sur. Es decir, de aquí hacia el sur las condiciones para el avellano solo pueden mejorar, en ningún caso empeorar, de aquí hacia el sur. Bueno, y para otras especies no vamos a entrar en detalle por la hora, pero se prevé que esto es lo actual, 2050, 2070, mientras más verde, más productivo, ¿no es cierto?, más potencial. Bueno, se ve que hay un deterioro en la zona central por las altas temperaturas, pero eso es una invitación a que, digamos, ¿qué vamos a hacer para mantener, ojalá, el mismo color verde el año 2070? Bueno, tecnología. Ahí donde tenemos que ver cuáles son las tecnologías que nos van a permitir aquello, pero en el sur hay una ganancia. El 2070 es mejor que el actual, ¿no es cierto? Nogales, lo mismo, también hay una ganancia hacia el sur. Paltos, todo maravilloso. Para el palto, que venga el cambio climático, ¿no es cierto?, porque el palto es una especie subtropical, de modo que está esperando temperaturas altas, y entonces, mientras más suba, mejor para el palto. En ningún caso hay deterioro. Lo mismo vale para los cítricos, ¿eh? Chile tiene un futuro en cítricos bastante importante. Vides, parecido a los manzanos, ¿no es cierto?, y a otros. Sumando y restando, nosotros vimos con un montón de como 15 especies, sacamos el promedio y vimos que en la zona central hasta más o menos parte de Maule Norte, hay un deterioro más que domina sobre las mejoras que se pueden producir en el clima para la producción. Y de ahí hacia el sur dominan las mejoras respecto de las adversidades que se puede encontrar en la producción frutícola. O sea, sumando y restando, Chile es cosa que tome buenas decisiones para mantener un desarrollo frutícola y seguir siendo un exportador frutícola de primera línea. Pero esto implica un esfuerzo, tenemos que hacerlo. Y para terminar, una rápida mirada de la temporada, porque me pidieron que me refiriera un poquito, saque la bola de cristal, ¿no es cierto? Bueno, vamos a sacar la bola de cristal. Recientemente estamos haciendo mapas que tienen que ver con dónde ha estado más frío el clima hasta ahora y dónde ha estado más cálido. Entonces, en azul, el clima ha estado más frío en el norte, ha estado neutro en la zona central y la Patagonia ha estado más caliente que el promedio. O sea, una anomalía positiva. En las mínimas se repite el panorama, sin embargo las mínimas han estado más frías, más frescas en la zona central, no así las máximas, ¿no es cierto? Y la precipitación, en general, vean ustedes, el norte con excedente de lluvia en el altiplano, pero todo el resto del país, salvo unas zonitas de la Patagonia, han estado con déficit de lluvia. Bueno, nuestros hermanos argentinos, miren ustedes, están en complicaciones. Ha estado muy seco casi todo el territorio. Y bueno, la condición actual es que el Océano Pacífico nos ofrece un niño costero allá en Ecuador, donde está ese cuadrado. O sea, se acumuló un poquito de agua caliente ahí, curiosamente, que es lo que llamamos niño costero, que no es
para Chile no representa una gran amenaza, ni mucho menos, todo lo contrario. Ha sido beneficioso. ¿Por qué? Porque está entrando aire desde el norte que se mete por la costa hacia abajo, y eso es lo que produce esas vaguadas que se llaman, que son incursiones de aire tibio y húmedo que se vienen de norte a sur por la costa, ¿ya? Y eso es lo que nos ha tenido casi sin heladas este invierno en la zona central. No así acá en el sur, pero en la zona central al menos. Bueno, el anticiclón, que es nuestro gran, no sé si amigo o enemigo, ese centro de alta presión, miren ustedes cómo está. Esta es una imagen reciente. Está extraordinariamente fuerte y pues posicionado en la peor manera posible, de manera oblicua, mirando hacia Aysén. De modo que los frentes que vienen de acá se chocan con ese muro y se desvían hacia la Patagonia y no logran entrar a la zona central. Se da en ocasiones, parece que los frentes también son inteligentes, como va a ocurrir ahora, que viene un frente chico que hace el trabajo sucio, empuja al anticiclón y lo deja debilitado, o sea, deja la puerta entreabierta. Y de atrás viene otro frente que encuentra todas las facilidades y ingresa. Y eso nos ha traído lluvias este invierno. Si no fuera por eso, porque los frentes también tienen su estrategia, ¿no es cierto?, no habría llovido nada. Y eso va a seguir ocurriendo, o sea, lluvias vamos a seguir teniendo. Pero todo indica de que esta temporada vamos a tener un déficit de lluvias, ahí está marcado en café, prácticamente de Atacama hasta los lagos. Vamos a terminar deficitarios, con un déficit del orden de 30% más o menos en la lluvia total anual. No es una situación tan crítica, pero sí hay que mirar el agua con atención este año, ¿ya? No va a estar tan abundante. Y en materia de temperaturas, se prevé que va a estar todo el continente casi por encima de lo normal. Es decir, vamos a tener una primavera tibia, un verano tibio, pero si se repite la tendencia mundial, solo tibio y no extremo, ¿no es cierto? Porque en Chile aparentemente son muy raros los veranos tan extremos, ¿no es cierto?, como el año 2017, que fueron situaciones muy especiales. De manera entonces que es posible que las brotaciones este año estén un poquito adelantadas, producto de esto. Y eso nos expone un poco a heladas, si bien no es un año que estemos esperando grandes heladas, tampoco, por estas vaguadas costeras que yo les explicaba. Bueno, en síntesis, el cambio climático abre un amplio portafolio de oportunidades para el desarrollo de una fruticultura diversificada en la zona sur. Eso, sin duda. Si bien las soluciones tienen un fuerte componente tecnológico y sin el componente político que cree que hay que crear las condiciones para la inversión, cosa que está ocurriendo, ¿no es cierto? El desarrollo, si eso no se hiciera, el desarrollo sería lento y limitado. O sea, tenemos que crear los estímulos necesarios, ¿no es cierto?, los factores catalizadores, como los programas, ¿no es cierto?, que está haciendo la Corfo, CNR, ¿no es cierto?, el Ministerio de Agricultura en general, las universidades que están aportando el conocimiento. O sea, yo creo que estamos haciendo la pega. Yo estoy gratamente impresionado por aquello. Soluciones puntuales no sirven, se requiere una aproximación sistémica. Es decir, tampoco tenemos que entusiasmarnos con aquí está la solución. No, el desarrollo implica equilibrios, ¿no es cierto?, implica decisiones que equilibren y que moderen un poco el excesivo entusiasmo, ¿no es cierto?, por irse por un puro camino. Chile se encuentra en una región del mundo donde el clima futuro no estará sujeto a grandes extremos. Esto nos va a crear ventajas competitivas, sin duda. Necesitamos reaccionar a tiempo, pues de las muchas soluciones requieren largos periodos de implementación y una compleja articulación de actores. O sea, esto no es tarea del Estado, no es tarea de los agricultores, no es tarea de la academia, es tarea de todos. Todos tenemos que hacer
nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias. Agradecemos a don Fernando por su exposición. Le pedimos que se mantenga en el escenario porque llegó una pregunta a nuestro código QR. Dice así: referente a la radiación solar, ¿cuáles son los niveles críticos para los frutales cerezo, avellano y manzano y cómo cree que evolucionará ese parámetro a futuro? Sí, es interesante ese tema. En general debemos partir de la siguiente base. Está bien demostrado que la luz no es un gran limitante, en Chile por lo menos, a la producción, porque en muchas horas en el día la luz está por sobre el mínimo que las plantas necesitan. O sea, hay más luz en Chile de lo que las plantas necesitan, ¿ya? Pero la excesiva radiación solar también es un problema, y es nuestro problema. Nosotros no tenemos problemas de que tengamos veranos poco luminosos, ¿no es cierto? De modo que, al parecer, la luminosidad que tenemos en horas del mediodía no sería dañina si el aire fuese menos seco. Pero cuando se suma aire muy seco con radiación solar muy alta, eso produce deshidratación en las plantas por la razón que explicaba yo. La demanda evaporativa se dispara, ¿ya? Entonces las plantas cierran los estomas para defenderse de la deshidratación, pero se queman, ¿no es cierto? Se queman con el sol y ahí aparecen las quemaduras de sol que nos están afectando tanto. De manera entonces que a futuro yo creo que va a haber que poner más atención, porque esta perversa combinación entre alta tasa de radiación solar, baja humedad relativa y temperatura sobre 30 grados, algunos hablan de 29, ¿no es cierto? Se empiezan a producir tostados en las hojas, tostados en los frutos. El tostado se debe básicamente a que la planta generó en esas horas una regulación a la pérdida de agua, y esa regulación fue a costo de dejar que el tejido se les queme, ¿no es cierto? Así que hay que poner mucha atención en eso a futuro. Ahora sí, le queremos dar un gran aplauso a don Fernando Sartibáñez por su valioso análisis. Y para reconocer su participación, invitamos al director de Corfo, don Eduardo Figueroa, que pueda subir al escenario a entregarle un presente a nuestro expositor. Y nosotros les damos un gran aplauso, por favor.